Los científicos afirman que una potente erupción solar podría desencadenar hoy una fuerte tormenta geomagnética. Curiosamente, nadie en la sala de control pudo verla con sus propios ojos. Solo apareció a través de las lentes de las cámaras. Algo inquietante, algo profundamente perturbador, se agita en Francia. Es como si lo natural y lo sobrenatural colisionaran en tiempo real, ante nuestros ojos incrédulos. Una violenta tormenta solar ha despertado los cielos franceses, pintándolos con colores inesperados, matices espectrales que parecían desangrarse del espectro visible. En las profundidades del suroeste de Francia, una antigua cámara de piedra oculta, sellada durante mucho tiempo por la Tierra y olvidada por la humanidad, finalmente se ha abierta por un suspiro del planeta. Dentro de una apacible iglesia rural, un destello de luz navideña apareció sobre el altar, como un velo que se rasga desde dentro, una brecha en la propia realidad. Y frente a la costa de Bretaña, testigos filmaron a una criatura con apariencia humana emergiendo de las profundidades abisales. ¿Serán anomalías aleatorias, coincidencias cósmicas o señales que apuntan a un momento profético? Quédense con nosotros. Lo que están a punto de ver podría cambiar su percepción de la temporada en la que estamos entrando. Una potente llamarada solar desató un torrente de energía hacia la Tierra, y tanto el CNES como Meteo France confirmaron que el evento es mucho más intenso e inusual que las tormentas solares típicas. Lo que preocupa a los expertos es su total imprevisibilidad. Incluso Airbus emitió una actualización de emergencia para su sistema de vuelo global, algo que nunca hacen con una tormenta solar común. Los científicos han advertido que las señales GPS podrían verse interrumpidas, los satélites podrían experimentar fallas temporales, las rutas de vuelo podrían cambiar y los sistemas de comunicación como Internet, la televisión y las previsiones meteorológicas podrían verse afectados temporalmente. Pero la señal más llamativa aparece en el propio cielo. Auroras rojas, azules y púrpuras iluminan regiones que nunca antes se habían visto. Para los antiguos eruditos judíos, este fenómeno se llamaba fuego del cielo. La Biblia describe momentos en los que el propio sol se convierte en mensajero. Apocalipsis 8, 7-12 habla de terremotos celestiales, la alteración del orden natural. Joel 2:31 profetiza un tiempo en el que el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja antes del gran día del Señor. Para muchos, esto no es mera poesía lírica, sino una advertencia de que la creación responderá a la intervención divina. Y si el cielo comienza a cambiar, esta tormenta solar podría ser más que un fenómeno científico inusual. Podría ser el comienzo de un mensaje. Estén atentos, ya que otras señales que aparecen en Francia podrían revelar si se trata de una mera coincidencia o de una profecía en desarrollo. Todo comenzó con un pequeño terremoto en el desierto de Cauces, en el macizo central. El terremoto fue débil, pero provocó el derrumbe de una sección de roca, revelando una cámara secreta cuya existencia se desconocía previamente. Cuando los arqueólogos entraron, comprendieron de inmediato que no se trataba de un descubrimiento común. Dentro de la cámara, un gran sarcófago de piedra descansaba en el centro. Sobre él, una grieta en el techo permitía que un único rayo de luz iluminara directamente la tapa del sarcófago. Curiosamente, este rayo de luz permaneció en la misma posición todo el día. Mañana, tarde o noche, siempre brillaba sobre el sarcófago como si la habitación hubiera sido diseñada para resaltarlo. Alrededor del sarcófago había esqueletos arrodillados, espadas en mano, en postura de guardia. Su postura no era caótica ni aleatoria. Era deliberada y ritualista. No parecían víctimas, sino protectores. Estos hombres parecían intentar proteger lo que yacía dentro del ataúd o impedir que alguien lo abriera. La grieta que atraviesa la tapa sugiere que alguien intentó abrirla. Y de repente, la habitación ya no parece una tumba. Parece una advertencia. Los investigadores que estudian el sitio inmediatamente conectan estas imágenes con la Biblia. Isaías 60, 1 dice, «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz». La imagen de la luz del cielo brillando sobre un solo punto en esta habitación da vida a este versículo bíblico, como si la luz señalara que había llegado el momento de revelar lo oculto. Lucas 12, 2 también afirma, «Nada oculto permanecerá oculto». Una habitación sellada durante milenios ahora está siendo abierta por la propia naturaleza. Las coincidencias son tan precisas que muchos se preguntan,
¿Será que objetos sellados desde tiempos antiguos están empezando a salir a la superficie, anunciando un gran acontecimiento futuro? Si quieres seguir esta investigación y las nuevas pruebas descubiertas desde entonces, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para no perderte la próxima entrega. Todo comenzó como un servicio dominical normal en una pequeña iglesia del sur de Francia. Nada inusual, nada especial, hasta que la cámara captó algo que nadie dentro había notado. Mientras el coro comenzaba el himno inicial, un haz de luz blanca apareció en el techo, expandiéndose lentamente hasta adoptar la forma de una cortina que se descorría. En el centro de esta cortina, emergió un círculo de luz perfectamente redondo, como una luna. Permaneció inmóvil, sin parpadear ni cambiar de color, como una mirilla al otro lado. Mientras la congregación cantaba Abre los cielos, el círculo de luz se expandió y luego se detuvo, como si escuchara. No había luces de escenario ni focos. Sin embargo, la forma se volvió cada vez más clara e intencional, como si algo invisible se hubiera materializado en el aire. Después del servicio, cuando todos se reunieron para examinar el techo, la luz se había desvanecido por completo. Todas las luces permanecieron encendidas, pero el fenómeno nunca reapareció. Cuando la ciencia no pudo explicarlo, muchas personas recurrieron a la Biblia. En la Biblia, las luces circulares a menudo se asocian con la presencia de Dios. Ezequiel 1:28 describe un halo a su alrededor como la luz de un arco iris en un día lluvioso, un halo circular que señala la presencia de Dios. O Mateo 17:2 describe la transfiguración de Jesús, su rostro brillando como el sol. El halo en la iglesia, que apareció durante el culto y cambió con los cantos, llevó a muchos a creer que no se trataba de un fallo de iluminación, sino de una representación simbólica de la gloriosa luz que se revelaba. Este evento recuerda la promesa de Hebreos 10:19-20 de que el velo que nos separaba ha sido rasgado por su cuerpo. Cuando el halo de luna apareció sobre el lugar de culto, surgió la pregunta: ¿acaso el cielo está abriendo una pequeña grieta para que el mundo pueda ver su aproximación? Continúe con esta investigación. Es posible que nuevos avances revelen aún más. Todo comenzó cuando unos buzos inspeccionaban el lecho marino frente a la costa de Bretaña. En la tenue luz de las profundidades marinas, una criatura alargada, mitad humano, mitad pez, emergió lentamente de la oscuridad. La parte superior de su cuerpo tenía una estructura similar a la humana, hombros, nariz e incluso cuencas oculares. Pero de cintura para abajo, su cuerpo se estiraba hasta adoptar la forma de un antiguo monstruo marino, con afiladas espinas a lo largo del lomo como una lanza viviente. Y lo más importante, su movimiento era extraordinario. No se desesperó como un pez, ni nadó por instinto, sino que se dejó llevar con determinación por el agua, como si observara a los humanos. Un buzo comentó: sentí que me miraba directamente, no con instinto animal, sino como un ser consciente. Curiosamente, apenas unos días antes, grabaciones acústicas submarinas habían captado un estruendo profundo, como un profundo abismo, algo sin precedentes en esa región. Y cuando la luz iluminó directamente a la criatura, ésta no huyó, sino que giró y desapareció en una pequeña grieta en las rocas, como si supiera exactamente dónde estaba su escondite. Al viralizarse el vídeo, muchos inmediatamente lo relacionaron con la Biblia. Apocalipsis 13:1 dice: vi una bestia que subía del mar. En esta profecía, el mar no es solo agua. Es el abismo simbólico donde se permite que emerjan poderes ocultos a medida que se acerca el fin de los tiempos. Por lo tanto, una criatura con forma humana, pero perteneciente a las profundidades, ha llevado a muchos a creer que esto podría ser una señal, un recordatorio de que las capas más profundas de la creación están comenzando a agitarse. Isaías 27:1 también dice: en aquel día, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente serpenteante y retorcida, matará al monstruo marino del mar. Leviatán no es solo un monstruo. Simboliza las fuerzas del abismo, lo que ha sido retenido hasta el día señalado. El surgimiento de una criatura con características humanas del mar plantea la pregunta: ¿están comenzando a despertarse los poderes que una vez estuvieron aprisionados? Con estas dos profecías, muchos en Bretaña han comenzado a preguntarse: si la Biblia dice que las criaturas del abismo son precursoras de un movimiento espiritual, entonces la gran pregunta que estremece a muchos es: ¿está comenzando a abrirse el abismo? A finales de 2025, los franceses comenzaron a notar algo inusual a lo largo del río Ródano.
Primero en publicaciones dispersas, luego en docenas de vídeos virales. Las imágenes mostraban que el río adquiría un tono verde desconocido. No el verde turbio de las algas ni el tono apagado del sedimento, sino un tono vívido, casi luminoso, como si el agua misma emitiera luz desde su interior. Lo que sorprendió aún más a la gente fueron las grabaciones nocturnas. Delgadas estelas de luz pálida ondulaban sobre la superficie como corrientes de energía en movimiento. Estos rastros se deslizaban con las olas, se curvaban con la corriente y luego desaparecían abruptamente, dejando a los espectadores sin palabras. Los científicos intervinieron rápidamente. Sin embargo, las explicaciones habituales se desmoronaban una tras otra. No se trataba de una proliferación de algas. No se trataba de contaminación por hidrocarburos. No encajaba con reacciones químicas ni con especies bioluminiscentes. De hecho, el fenómeno no se parecía a ningún patrón natural conocido en los estudios ambientales modernos. Los residentes a lo largo de las riberas del río comenzaron a describir el agua como respirando, brillando y resplandeciendo, como si algo en las profundidades del lecho del río hubiera despertado. Desde Lyon hasta Marsella, el público le dio al fenómeno un nombre cada vez más popular, el resplandor del río. Lo que preocupó a muchos creyentes fue la similitud de este evento con las antiguas descripciones bíblicas. Apocalipsis 8, 10-11 habla de un momento en que las aguas se vuelven extrañas y la gente está aterrorizada. No por la contaminación, sino porque el cambio señala un cambio espiritual. Éxodo 7 y 20 relata cómo el Nilo cambió su apariencia, estremeciendo los corazones de quienes lo vieron. En ambos pasajes, la transformación del agua no es meramente física. Es simbólica, y marca la proximidad de la intervención divina. Por esta razón, pastores y eruditos comenzaron a preguntarse si las luminosas aguas del Ródano eran una anomalía natural o una señal profética. El agua en las Escrituras representa la vida, la bendición y el obrar de Dios. Cuando se comporta de forma normal, a menudo señala un momento de advertencia. Ahora, la gente del centro de Francia se hace la misma pregunta persistente: ¿está el río más grande de Francia transmitiendo un mensaje? Y si es así, ¿para qué nos está preparando? Otros acontecimientos podrían estar aún aguardando bajo la superficie. Sobre los Alpes franceses, los residentes que se aventuraban a salir antes del amanecer se encontraron con una visión imposible: nubes erguidas como pilares de piedra que se elevaban verticalmente desde el horizonte. Estas no eran las formas familiares de las torres de tormenta, ni los picos redondeados de las nubes convectivas. En cambio, parecían columnas rectas y estrechas, casi arquitectónicas en su forma, como esculpidas en el aire. Varios testigos grabaron el evento con sus teléfonos. Desde ciertos ángulos, los pilares captaron la luz del sol naciente y brillaron suavemente, dando la apariencia de columnas de luz en lugar de vapor. Otros capturaron pilares más oscuros y densos que parecían casi sólidos, como si algo invisible los mantuviera en su lugar. La formación permaneció inmóvil durante varios minutos, negándose a dispersarse con el viento antes de finalmente disolverse en el cielo matutino. Los meteorólogos intentaron clasificar el evento como una rara estratificación atmosférica o una alineación de cristales de hielo, pero la simetría y estabilidad de las columnas dejaron a muchos con la duda. Las discusiones en línea se dispararon. Miles de espectadores compararon las columnas con antiguas columnas de templos o portales celestiales. Varios creyentes inmediatamente conectaron con uno de los momentos más emblemáticos de las Escrituras. Éxodo 1 y 21 dice que Dios guió a Israel por el desierto con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, una señal física de su guía y protección. Para muchos cristianos que veían estos vídeos, el parecido era innegable. La idea de que Dios pudiera volver a señalar su presencia, esta vez no en un desierto, sino sobre una nación que buscaba dirección, comenzó a extenderse rápidamente. Otros señalaron que la columna bíblica representaba no solo la presencia de Dios, sino su guía en tiempos de transición, cuando su pueblo dejaba una era para entrar en otra. Si la columna apareció antes de un cambio importante en la historia, ¿a qué podrían aludir estas columnas modernas? Ya fuera una anomalía atmosférica o una señal celestial, el efecto en los observadores era el mismo: una sensación de asombro, urgencia y maravilla. Tras meses de inusuales fenómenos celestiales, perturbaciones sísmicas y luces inexplicables, la aparición de nubes con forma de pilares parecía una pieza más de un rompecabezas en expansión.
Muchos se plantean ahora una pregunta que invita a la reflexión. Si los cielos mismos están formando señales que recuerdan una antigua liberación, ¿para qué está preparando Dios a Francia? A medida que continuaban llegando informes, extrañas luces en el cielo, columnas de nubes, ríos luminosos, antiguas cámaras que se abrían tras siglos e incluso criaturas no identificadas de las profundidades, un patrón se volvió imposible de ignorar. Cada fenómeno aparecía dentro de la misma y limitada estación. No dispersos a lo largo de décadas o continentes distantes, sino concentrados en una única ventana de tiempo, desarrollándose casi como capítulos en una secuencia predeterminada. Los astrónomos observaron un comportamiento celestial inusual. Los arqueólogos descubrieron cámaras selladas y cofres con pergaminos olvidados. Los expertos en aguas profundas encontraron formas híbridas que surgían de fosas que se creían vacías. Los meteorólogos registraron cambios climáticos tan abruptos que rompieron récords históricos. Los ríos cambiaron de color. Las nubes adoptaron formas que evocan descripciones antiguas. Distintos ámbitos, la misma época, diferentes lugares, el mismo simbolismo. Pastores y sacerdotes de toda Francia han comenzado a repetir lo mismo por separado. Se trata de una imagen bíblica, no de una coincidencia. Para muchos, la confluencia de estos acontecimientos refleja lo que las Escrituras describen como la convergencia de señales, el momento en que advertencias separadas comienzan a formar un solo mensaje. En Mateo 12 y 33, Jesús no se refería a una sola señal, sino a la conjunción de varias. Cuando veáis todas estas cosas, sabréis que Él está cerca, a las puertas. El énfasis no recae en ningún acontecimiento individual, sino en cómo aparecen juntos como un tapiz profético que de repente se hace visible. Y Lucas 9 y 28 añade una segunda capa: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención está cerca. El versículo implica una aceleración, los acontecimientos no aparecen simplemente. Se intensifican, atrayendo la atención de la humanidad hacia arriba. Otros pasajes hacen eco de este mismo patrón. Isaías 1 y 10 advierte sobre disturbios en los cielos. Oseas 4, 3 habla de la tierra, el mar y las criaturas que reaccionan cuando una nación llega a un punto de quiebre espiritual. Joel 2, 30-31 describe señales en la tierra y en el cielo que ocurren una al lado de la otra, señalando que la historia está a punto de cambiar. Por primera vez en generaciones, todos estos elementos bíblicos, los cielos, la tierra, los mares, el tiempo y las cosas ocultas de las profundidades, parecen estar sonando la misma alarma. Ya sea vistos científicamente o espiritualmente, emerge una verdad. Francia parece estar entrando en un ciclo donde las antiguas señales ya no son metáforas distantes. Se están desplegando en tiempo real. Y muchos ahora se preguntan, si el patrón está emergiendo, ¿qué viene después? A lo largo de las Escrituras, los capítulos finales de la historia humana nunca están marcados por un solo evento, sino por el terremoto de cada reino simultáneamente. Cuando los cielos despliegan maravillas, cuando la tierra gime, cuando los mares producen señales, y cuando los corazones de las personas se agitan con temor y despertar, la Biblia dice siempre una cosa: el tiempo se acerca. Lo que observamos en toda Francia, anomalías celestiales, temblores de tierra, criaturas inexplicables, cámaras antiguas que se abren y atmósferas que se comportan de forma normal, ha hecho dudar incluso a los más escépticos. No porque alguien afirme certeza, sino porque el patrón es inconfundible. Nadie con respeto por las Escrituras se atreve a declarar el día ni la hora exactos. Jesús mismo advirtió contra esto. Sin embargo, también dijo que la generación que vería converger varias señales no debería descartarlas como ruido aleatorio. Mateo 24 enfatiza que cuando las señales comienzan a alinearse, como las ramas de una higuera que se ablandan antes del verano, el pueblo de Dios debe reconocer la estación. Hoy, clérigos, eruditos e incluso observadores laicos reconocen discretamente que nuestro mundo está mostrando una convergencia nunca vista en la historia reciente. Muchos pastores repiten ahora la misma frase que invita a la reflexión: lo que estuvo sellado hace mucho tiempo se está abriendo. Señalan el creciente número de descubrimientos, bóvedas antiguas, inscripciones proféticas, artefactos olvidados que resurgen inesperadamente, como si la historia misma se levantara para dar testimonio. En Daniel 12, Dios dijo que algunas cosas permanecerían selladas hasta el tiempo del fin.
Cuando el conocimiento aumenta y muchos corren de un lado a otro, la repentina revelación de lugares ocultos y escritos antiguos ha llevado a muchos a creer que estos misterios sellados están comenzando a hablar. Si esta es realmente la escena que describen las Escrituras, entonces no estamos presenciando un caos aleatorio, sino las primeras escenas del acto final. La Biblia enseña que antes del regreso de Cristo, la creación misma cambiará. Romanos 8 lo llama el gemido de la tierra esperando la redención. Y Jesús dijo que cuando estos gemidos se intensifican, su pueblo debe levantar la cabeza, no con terror, sino con gratitud. La pregunta ya no es si están ocurriendo eventos inusuales. La pregunta es si estamos escuchando. Porque si estas señales realmente se alinean con el plan profético, entonces una verdad emerge silenciosa pero poderosamente en el fondo. El regreso de Cristo podría estar más cerca de lo que imaginamos. Manténganse alerta. La historia aún no ha terminado. Disciernan las señales de los tiempos. Jesucristo enfatizó repetidamente la necesidad de reconocer las señales que se despliegan a nuestro alrededor y responder a ellas con conciencia espiritual. Enseñó que, así como las personas pueden observar el cielo y predecir el clima, también deben aprender a interpretar los indicadores espirituales que revelan el rumbo de la historia. Sus declaraciones plantean una pregunta que persiste para cada generación: ¿por qué debemos discernir los tiempos? ¿Y qué señales específicas indican que la humanidad se acerca a la culminación de la era? La importancia del discernimiento se hace evidente cuando consideramos cómo funcionan los sistemas de alerta temprana. Desastres naturales como tornados, terremotos y huracanes suelen azotar con tremenda fuerza. Sin embargo, innumerables vidas se han salvado porque las personas reconocieron una advertencia y actuaron con rapidez. En abril de 2014, cuando las sirenas de tornado sonaron en un pueblo cerca de Aviñón, en la Provenza, Stéphane Dupont y su familia buscaron refugio tras escuchar alertas urgentes. Su decisión de reunirse con sus vecinos en un refugio contra tormentas los salvó. Cuando salieron, sus hogares habían desaparecido por completo, dejando solo los cimientos en pie. Su experiencia ilustra una profunda verdad: el peligro solo se puede superar cuando las advertencias se toman en serio. La humanidad siempre ha intentado interpretar las señales de la naturaleza. Las civilizaciones antiguas utilizaban sus observaciones del cielo, el viento y las estaciones para anticipar las tormentas que se avecinaban. En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido a los meteorólogos predecir condiciones meteorológicas severas con mucha mayor precisión. La drástica mejora en los sistemas de alerta de tornados demuestra lo que puede lograr la vigilancia. Sin embargo, en asuntos espirituales, muchos permanecen mucho menos atentos. El principio es el mismo. La supervivencia depende de saber a qué prestar atención, comprender el significado de esas señales y negarse a ignorarlas. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época por no reconocer el significado espiritual de la época en que vivían. Los fariseos y los saduceos podían interpretar los cielos, pero permanecieron ciegos a las realidades proféticas que se desplegaban ante sus ojos. Sus palabras en Mateo 16 subrayan el peligro de la complacencia espiritual. Aunque estos líderes poseían conocimiento de las Escrituras, carecían de discernimiento. La sociedad moderna enfrenta el mismo desafío. Con un acceso sin precedentes a la información, la humanidad a menudo comprende las tendencias globales, pero sigue sin poder o sin querer interpretarlas a través de la lente de las Escrituras. Un principio bíblico fundamental, esencial para comprender la profecía, es el de causa y efecto. Las Escrituras enseñan constantemente que la obediencia trae bendición, mientras que la rebelión trae consecuencias. Las leyes de Dios no son reglas arbitrarias, sino instrucciones diseñadas para el florecimiento de la humanidad. Cuando se rechazan estos principios, el mal resultante no es un castigo vengativo, sino el resultado automático de violar una estructura moral inherente a la creación misma. Deuteronomio 28 lo ilustra. De forma dramática, el libro enumera las bendiciones asociadas con la obediencia y las maldiciones asociadas con la desobediencia. Este modelo de causa y efecto proporciona un marco interpretativo para reconocer las señales de los tiempos. Cuando las sociedades se desvían cada vez más del orden moral de Dios, el resultado natural es una creciente inestabilidad, conflicto y sufrimiento. La decadencia moral se convierte en una señal de advertencia, indicando una crisis espiritual más profunda. El ejemplo de la generación de Noé también sirve como modelo profético.
Génesis describe un mundo lleno de corrupción, violencia y colapso moral. La humanidad se entregó a la maldad continua, ignorando los propósitos del Creador. Sus decisiones resultaron en la destrucción no solo de sí mismos, sino de todo el orden creado. Las Escrituras señalan que Dios se entristeció por la condición en la que se había convertido la humanidad. Aunque las señales del juicio inminente eran visibles para quienes las observaban, la gente rechazó las advertencias de Noé y continuó con sus vidas normales. Jesús usó este momento histórico para explicar las condiciones del fin de los tiempos. Enseñó que la gente de los últimos días también estaría absorta en los placeres y las rutinas cotidianas, sin percatarse de que se acercaba un punto de inflexión profundo en la historia. La sociedad moderna refleja este patrón a medida que se erosionan los límites morales y comportamientos que, antes eran ampliamente condenados, se normalizan o celebran. Jesús describió el fin de los tiempos como un periodo en el que la supervivencia misma de la humanidad se vería amenazada. En Mateo 24, enumeró indicadores clave: engaño generalizado, conflicto entre naciones, hambrunas, pandemias, desastres naturales, persecución de creyentes, anarquía generalizada y la proclamación mundial del Evangelio. También indicó que Jerusalén desempeñaría un papel central en los acontecimientos futuros, que culminarían en la abominación de la desolación. Estas señales no se presentan como puntos especulativos para debatir, sino como advertencias prácticas destinadas a inspirar la acción y la preparación espiritual. Comprenderlas conecta la profecía bíblica con los acontecimientos del mundo real. El apóstol Pablo añadió mayor claridad en 2 Timoteo 3, al describir las actitudes que dominarían los últimos días. Las personas se volverían cada vez más egocéntricas, codiciosas, arrogantes, irrespetuosas, ingratas, violentas, moralmente desenfrenadas, desleales y se dejarían llevar por el placer en lugar del deseo de honrar a Dios. Mantendrían una apariencia de espiritualidad, mientras rechazaban su verdadero poder. Estas características pintan el panorama de una sociedad que se encamina hacia la crisis. Observar el crecimiento de estas actitudes en el mundo moderno ayuda a los creyentes a reconocer que las condiciones proféticas se están alineando. Jesús concluyó su discurso profético con una instrucción directa: velad y orad. Velar implica más que observar los acontecimientos mundiales. Incluye evaluar la propia condición espiritual. Las personas pueden verse abrumadas por las responsabilidades diarias, el entretenimiento o la ansiedad, perdiendo poco a poco de vista las realidades espirituales más profundas. Jesús advirtió que tales distracciones pueden cegar a las personas ante el significado de las señales proféticas. Por lo tanto, la oración se vuelve esencial. Mantiene el corazón firme, agudiza el discernimiento, fortalece la resolución moral y ayuda a los creyentes a mantenerse alineados con la voluntad de Dios. A través de la oración, las personas desarrollan la claridad necesaria para navegar en tiempos turbulentos. Reconocer las señales de los tiempos es, en última instancia, para la transformación, no para el miedo. La profecía llama a las personas al arrepentimiento, al crecimiento y a un compromiso renovado. Dios desea que las personas respondan a las advertencias buscándolo sinceramente, alejándose de las decisiones dañinas y preparándose espiritualmente para los eventos futuros. Existen herramientas que profundizan la comprensión, como estudios sobre la profecía, guías para la interpretación de los símbolos bíblicos o explicaciones del Apocalipsis, para ayudar a los creyentes a construir una base sólida. El mensaje general de la profecía es la esperanza. Si bien las Escrituras advierten sobre la agitación y la angustia mundial, también anuncian el regreso triunfal de Jesucristo. Su venida trae justicia, restauración y renovación a toda la creación. Las señales proféticas son recordatorios de que Dios permanece soberano, guiando la historia hacia la redención. Animan a los creyentes a mantenerse firmes, vivir con propósito y cultivar una fe inquebrantable a pesar de la inestabilidad del mundo. Discernir las señales de los tiempos ayuda a las personas a enfrentar la incertidumbre con sabiduría, valentía y la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios. Llama a cada generación a despertar, reflexionar y prepararse para el futuro extraordinario que Dios ha declarado. Gracias por ver. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. Después del terremoto alrededor de las 5 de la tarde. De esa tarde, los residentes de varios vecindarios de su ciudad en 1980 sufrieron graves daños tras un incendio el jueves por la noche.
Muestre con qué violencia el agua comenzó a sacudir los barcos después de solo unos minutos. ¡Oh, Dios mío, todos ustedes! En toda Francia, los cielos se convirtieron en un lienzo para escenas que ninguna generación había visto jamás. Un sol carmesí abrasador al mediodía durante días. 7 soles apareciendo juntos sobre pueblos tranquilos. Iglesias ardiendo en llamas sin razón alguna. Criaturas aterradoras y sobrenaturales flotando entre las nubes. Y en la oscuridad de la noche, trompetas que sacuden ventanas y corazones. Estas señales golpean con demasiada precisión, demasiado repentinamente como para descartarlas como mera casualidad. ¿Son advertencias? ¿Son mensajes del trono celestial? En esta investigación, desvelamos los acontecimientos que sacudieron a Francia y las palabras proféticas que podrían explicarlos. Dale me gusta a este vídeo, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para recibir más alertas Sentinel. En julio de 2025, el corazón de Francia fue impactado por un espectáculo que superó todas las expectativas. Durante 3 días consecutivos, el cielo del mediodía brilló con un sol color sangre. No era el resplandor de un atardecer ni la neblina de un incendio forestal. No había humo en el aire, ni tormentas en el horizonte, solo un orbe carmesí ininterrumpido que se cernía sobre ciudades como París, Lyon y Marsella. El cielo estaba despejado, pero el color nunca se desvaneció, su extraño e inmutable tono permaneció desde el amanecer hasta el anochecer. Los meteorólogos se apresuraron a encontrar respuestas, proponiendo teorías sobre partículas de gran altitud o refracciones atmosféricas inusuales. Pero a puerta cerrada, algunos admitieron la verdad. Nunca habían visto nada igual. Ningún modelo meteorológico lo igualaba. No existía ningún precedente científico. Era como si las leyes de la naturaleza se hubieran reescrito momentáneamente. Para quienes recurrieron a las escrituras, el simbolismo era escalofriante. En hebreo, la palabra para rojo es Adán, vinculada a la humanidad y a la tierra misma de la que se formó. Textos antiguos como el libro de Ya registran que antes de los tiempos del juicio divino, el sol se teñía de rojo sangre durante días. Y en el calendario hebreo, la fecha no era menos impactante. Cayó en el mes de Tamuz, la misma época en que Moisés descendió del monte Sinaí para encontrar a Israel adorando al becerro de oro, lo que desencadenó una confrontación divina que rompió las tablas de piedra y tiñó la historia de rebelión. Pero el sol carmesí no fue la única señal en el cielo esa semana. En varias regiones, desde Provenza hasta Borgoña, testigos presenciales relataron algo tan surrealista que los dejó sin aliento. 7 soles perfectamente visibles aparecieron juntos en el cielo, formando un arco suelto. Brillaban con un vívido resplandor dorado. Sin embargo, curiosamente, no había distorsión por calor, ni un resplandor cegador, solo un brillo imposible, de otro mundo. Las redes sociales estallaron con vídeos temblorosos y expresiones de incredulidad. Multitudes se congregaron en estacionamientos y calles de la ciudad, mirando al cielo con una mezcla de miedo y asombro. En cuestión de horas, muchos de estos vídeos desaparecieron de las plataformas en línea, marcados o eliminados sin explicación. Las eliminaciones solo alimentaron la especulación. ¿Se trataba de un milagro atmosférico, una anomalía científica o algo mucho mayor? Voces proféticas lo llamaron un doble testimonio del cielo, un sol rojo sangre como señal de juicio y 7 soles como testimonio escrito en el cielo para que todos lo vieran. Para algunos, fue una declaración cósmica. Para otros, una llamada. Pero para todos los que alzaron la vista esa semana, una verdad era cierta. El cielo había hablado, y Francia nunca lo olvidaría. Desde Provenza hasta Borgoña, las llamas comenzaron a reclamar terreno sagrado. No se trató de la lenta combustión de un cableado defectuoso ni del repentino impacto de un rayo. Los investigadores no encontraron ningún incendio provocado, ninguna tormenta, ningún fallo eléctrico. Y, sin embargo, santuarios históricos que habían permanecido en pie durante más de un siglo quedaron reducidos a cenizas en cuestión de horas. Muchas de estas iglesias compartían una inquietante similitud. Habían sido construidos en sitios que antaño usaban los pueblos locales para rituales espirituales, lugares que antaño estaban dedicados a dioses elementales, espíritus ancestrales o deidades territoriales. Los misioneros habían erigido hacía mucho tiempo campanarios donde antes se alzaban antiguos altares, redimiendo la tierra para el Evangelio.
Pero la redención requiere una llama continua. Y cuando la verdadera adoración se desvanece, cuando el altar se enfría, el suelo consagrado puede quedar expuesto. Los testigos hablaron de fuego que apareció de la nada. Techos que se derrumbaron hacia adentro antes de que se pudiera escuchar una sola sirena. Los fieles permanecieron impotentes, viendo cómo su iglesia se desvanecía en humo y brasas. Para quienes estaban familiarizados con las Escrituras, la imagen era inequívoca. El Apocalipsis advierte contra retirar los candelabros de las iglesias cuyo fuego por Dios se ha apagado. Para algunos, estos incendios fueron más que accidentes. Fueron anuncios espirituales. Una declaración del reino invisible de que ciertos altares habían sido abandonados. Y a medida que los investigadores trazaban las ubicaciones en un mapa, emergió un patrón. Muchas de las iglesias quemadas bordeaban invisibles autopistas espirituales que cruzan Francia, antiguas rutas de poder ahora disputadas en una guerra que pocos pueden ver. ¿Podrían estos incendios ser el enemigo reclamando el territorio perdido? ¿O son una alarma divina que llama a los fieles a reconstruir lo que se ha descuidado? Quédense con nosotros, porque las señales en el cielo están a punto de volverse aún más inquietantes. Comenzó silenciosamente, con solo unas pocas fotografías publicadas en línea desde Normandía. Formas imponentes flotaban entre las nubes, sus contornos tan vastos que barrios enteros podían verlas. Pronto, imágenes similares emergieron de Provenza y Bretaña. No eran pájaros, ni globos, ni juegos de luz. Eran seres enormes y oscuros, suspendidos en lo alto, moviéndose con una lentitud ominosa. Los testigos describieron extremidades alargadas que se extendían mucho más allá de las proporciones humanas. Sus cabezas estaban oscurecidas por un halo de luz cegador, como si el mismo sol les protegiera el rostro. Ningún sonido los acompañaba, ningún susurro de viento, ningún zumbido de motores, solo un silencio antinatural que parecía pesar sobre quienes observaban desde abajo. Curiosamente, los avistamientos a menudo coincidían con otros fenómenos, el resplandor carmesí del sol rojo sangre, el eco de trompetas en el cielo o el temblor de la tierra bajo sus pies. La sincronización era demasiado precisa como para ignorarla. Para quienes conocían las palabras de Jesús en Lucas 9 y 11, la conexión fue inmediata. Habrá visiones aterradoras y grandes señales del cielo. Estas formas encajan con la descripción, aterradoras no solo por su apariencia, sino por el peso de su presencia. Algunos que las vieron lloraron abiertamente, abrumados por el terror. Otros permanecieron paralizados, describiendo una sensación ineludible de ser observados, examinados e incluso juzgados. Algunos confesaron más tarde que, aunque no podían explicar por qué, sentían que estos seres no estaban allí por casualidad. El extraño sonido comenzó en las tranquilas horas de la noche, cuando la mayor parte del mundo dormía y las calles estaban vacías. No era un trueno. No era maquinaria. Fue un estallido metálico profundo, largo y resonante, tan potente que hizo vibrar ventanas, paredes y crear ondas en el silencio. El sonido pareció viajar por el aire, persistiendo unos segundos antes de desvanecerse, para regresar momentos después con igual o mayor fuerza. La sincronización fue inquietantemente precisa. Informes de varias ciudades hablaban del fuerte estallido exactamente a las 3:33 a.m., una fecha que algunos destacaron por su resonancia bíblica. Otros lo oyeron justo antes del amanecer, cuando el mundo está más tranquilo y cada sonido se escucha más lejos de lo habitual. En algunos barrios, los perros comenzaron a ladrar y aullar momentos antes de la primera explosión, como si la presentieran antes de que llegara. Los gatos saltaron de sus escondites, con el pelaje erizado, y los pájaros despertaron sobresaltados, dispersándose en bandadas frenéticas, dando vueltas en pánico antes de desaparecer en la oscuridad. Quienes salieron describieron el sonido como algo más que fuerte. Era pesado, casi vivo, presionando contra sus pechos y vibrando a través de sus huesos. Muchos dijeron que sentían como si el aire mismo tuviera peso, presionándolos, como si algo invisible pasara sobre sus cabezas. Algunos lo compararon con una enorme trompeta que sonaba muy por encima de las nubes. Su sonido era tan vasto que parecía extenderse de horizonte a horizonte. Otros dijeron que les recordaba al rugido bajo e interminable de una tormenta que se acercaba pero nunca llegaba. Las reacciones de quienes lo presenciaron iban desde la conmoción hasta el miedo y una inexplicable sensación de urgencia.
La gente hablaba de estar de pie en la calle con sus vecinos, observando el cielo, pero no había nada. Ni luces, ni aviones, ni movimiento visible, solo el sonido. Y entonces, tan repentino como había comenzado, el silencio. Un silencio tan profundo que hizo que los momentos anteriores parecieran aún más fuertes. Para quienes tenían una formación bíblica, la conexión fue inmediata y escalofriante. En los capítulos 8 al 11 de Apocalipsis, las trompetas suenan para señalar la intervención divina, las advertencias de juicio, las señales para la batalla y los anuncios de la llegada del Rey. En el Antiguo Testamento, las trompetas no eran un ruido de fondo. Eran el latido del corazón de la nación en tiempos de crisis y celebración. Convocaban al pueblo a la guerra, anunciaban la presencia de Dios y proclamaban días santos. La trompeta siempre tenía un significado. Siempre era un mensaje. A lo largo de las Escrituras, el sonido de la trompeta tenía una fuerza imponente. En Éxodo 19, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte hasta que el monte mismo tembló, y el pueblo quedó asombrado y aterrorizado. Se les advirtió que no se acercaran, porque el santo había llegado. En Joel 2, 1, se da la orden: toquen trompeta en Sión, den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Esta no era una nota ceremonial. Era el sonido del juicio inminente. Sofonías 1, 14-16 pinta un panorama aún más sombrío. El gran día del Señor está cerca, un día de toques de trompeta y gritos de guerra contra las ciudades fortificadas. La trompeta en este pasaje no es un llamado a reunirse para adorar, sino una advertencia de que el juicio de Dios está a las puertas y no hay donde esconderse. ¿Podrían estos sonidos nocturnos ser parte de ese patrón antiguo, un llamado sobrenatural a un mundo dormido, tanto física como espiritualmente? Podría ser que estos toques no sean ruidos aleatorios, sino un clamor urgente del cielo para despertar, arrepentirse y prepararse antes de que sea demasiado tarde. Para algunos, la mera posibilidad fue suficiente para impulsarlos a orar. Para otros, fue descartado como una extraña coincidencia, olvidado por la mañana. Pero quienes realmente escucharon no pudieron librarse del peso de la situación. Si los toques fueron en realidad una advertencia, el mensaje fue claro. Es hora de escuchar. Porque cuando suene la trompeta final, no será un ensayo. Y no habrá más tiempo para prepararse. Si crees que el mundo necesita escuchar estas señales, dale me gusta a este vídeo. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene. Empezó con agua. En el corazón de la Provenza, una tormenta de verano pasó de ser un refrescante chaparrón a un muro de devastación. Sin previo aviso, ríos enteros se desbordaron, inundando calles y derribando puentes que habían permanecido en pie durante décadas. Los lugareños describieron el sonido del agua embravecida como el rugido de un tren de carga. En cuestión de horas, barrios enteros quedaron sumergidos bajo corrientes fangosas. Las familias corrieron a terrenos más altos, aferrándose a cualquier cosa que pudieran cargar. Los niños fueron rescatados de los tejados por botes de rescate. Al anochecer, comunidades enteras eran islas rodeadas por una inundación interminable y arremolinada. La velocidad del evento sorprendió incluso a los equipos de emergencia más experimentados. No hubo tiempo para sacos de arena, ni tiempo para asegurar las pertenencias. Las aguas subieron más rápido de lo previsto, más rápido de lo que nadie podía reaccionar. Los sobrevivientes hablaron de mirar por sus ventanas y ver, no lluvia, sino un muro en movimiento. Una fuerza irresistible que arrastraba coches, vallas e incluso partes de casas a la calle. La destrucción física vino acompañada de un desgaste emocional. Las miradas vacías de quienes lo habían perdido todo. Las voces temblorosas de los padres que aún buscaban a sus hijos desaparecidos. Mientras la Provenza se recuperaba de las inundaciones, la costa atlántica ardía. Desde la Riviera Francesa hasta Normandía, las llamas rugían por montañas y ciudades, devorando bosques y hogares. Valles enteros brillaban con una luz rojiza anaranjada que transformaba el cielo del mediodía en una visión sobrenatural. La ceniza caía como nieve, recorriendo cientos de kilómetros, cubriendo coches, porches y los rostros de quienes se aventuraban a salir. Los testigos describieron el aire como denso y opresivo, y el sol reducido a una tenue brasa tras la neblina.
Algunos dijeron que parecía como si el cielo mismo hubiera sido incendiado. Durante semanas, los incendios ardieron, alimentados por la sequía, la madera seca y los vientos implacables. Comunidades que habían celebrado décadas sin grandes incendios forestales ahora se encontraban rodeadas de llamas. Lo que antes se consideraba una temporada de incendios única en una generación, ahora era un apocalipsis anual. Y entonces llegó el terremoto. En lugares donde los terremotos se consideraban raros, el suelo comenzó a temblar. En el macizo central, pequeños pueblos sintieron temblores repentinos que agrietaron paredes de ladrillo y movieron cimientos. En algunas zonas del sur de Francia, los residentes reportaron despertarse con una vibración profunda y retumbante bajo sus pies, seguida de la inquietante visión de grietas finas que recorrían sus entradas y aceras. En un pueblo, una calle principal entera se hundió ligeramente, obligando a las tiendas a cerrar y dejando a los residentes preguntándose qué estaba sucediendo bajo sus pies. Los geólogos ofrecieron explicaciones: fallas menores, desplazamiento del lecho rocoso o movimiento de las aguas subterráneas. Pero para quienes lo experimentaron, el momento fue imposible de ignorar. Los temblores parecían seguir de cerca a las inundaciones y los incendios, como si la tierra misma estuviera clamando. Para los creyentes familiarizados con las palabras de Jesús en Mateo 24, la conexión fue inmediata. Él describe tales eventos, guerras, hambrunas, terremotos y desastres, no como tragedias aisladas, sino como el comienzo de los dolores del parto. Los dolores del parto vienen en oleadas, aumentando en frecuencia e intensidad hasta el momento del alumbramiento. Cada inundación, cada incendio, cada terremoto era como otra contracción en un patrón que se estaba volviendo imposible de ignorar. La devastación física era solo una capa de la historia. Debajo yacía algo más profundo, una inestabilidad espiritual reflejada en la misma tierra. Así como una estructura construida sobre cimientos débiles temblará bajo presión, también lo hará una nación construida sobre un terreno moral inestable. Las inundaciones, las llamas, los terremotos, fueron más que eventos meteorológicos o geológicos. Eran espejos que revelaban fracturas que ya no podían ocultarse. Y a medida que cada desastre golpeaba en rápida sucesión, una verdad se hacía más difícil de ignorar. Esta no era una temporada ordinaria de tormentas y temblores. Fue una sacudida, una advertencia y quizás el comienzo de algo mucho mayor aún por venir. Fenómenos extraños e inexplicables se observaron en todo el mundo. Cada uno parecía una advertencia grabada en la tierra y el cielo. En Europa del Este, se avistaron enormes bandadas de aves desplazándose en espirales perfectas, formando figuras en el aire que semejaban símbolos antiguos antes de desvanecerse entre las nubes. En los desiertos de Oriente Medio, repentinos aguaceros de color rojo sangre tiñeron la arena, desconcertando a los científicos e impulsando a los lugareños a buscar significado en las escrituras. Estas no son curiosidades aisladas. Son señales. Cada una conlleva un peso tácito, que nos llama a despertar y regresar a aquel que solo puede cimentarnos cuando la tierra misma parece inestable. La primera respuesta debe ser la oración. Oración urgente, centrada y persistente. La historia y las escrituras nos muestran que cuando pueblos enteros recurren a Dios en la desesperación, Él responde con misericordia. La oración es el campo de batalla donde se restaura la claridad, se alivian las cargas y se dan las estrategias divinas. No es el último recurso. Es la primera línea. El arrepentimiento debe seguir, tanto personal como colectivo. No basta con preocuparse por lo que sucede en el mundo si nuestro corazón permanece inmutable. El arrepentimiento no es solo arrepentimiento. Es alejarse de lo que desagrada a Dios y volver a sus caminos. Como Nehemías, podemos mantenernos firmes, confesando los pecados de nuestra generación y de quienes nos precedieron, pidiendo misericordia antes de que caiga el juicio. También debemos mostrar valentía. El tiempo de la fe silenciosa ha terminado. Cuando la verdad sea. Cuando la burla y la celebración del mal conducen al silencio, este se convierte en un acuerdo tácito. Estamos llamados a hablar la verdad con amor, no para ganar discusiones, sino para ser testigos firmes de la palabra inmutable de Dios. La preparación debe ser tanto espiritual como práctica. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25, debemos mantener nuestras lámparas llenas, construir comunidades de fe resilientes y preparar lo esencial, comida,
agua potable, medicinas, no por miedo, sino como administradores de quienes nos han sido confiados. La Iglesia primitiva compartió lo que tenía para que a nadie le faltara nada. Debemos hacer lo mismo. Y, sobre todo, nuestra esperanza debe permanecer fija en Cristo. Los sistemas políticos fracasarán, las economías colapsarán y las comodidades terrenales se desvanecerán. Pero el reino de Dios es inquebrantable. Cuando el miedo susurra incertidumbre, la fe debe hablar con más fuerza. Nuestro Redentor tiene el mañana en sus manos. Estas señales globales no pretenden paralizarnos. Son invitaciones a alinear nuestras vidas con los propósitos del cielo. No somos víctimas del caos. Somos portadores de gloria. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo nos da el poder para perseverar, interceder y brillar en la oscuridad. En Francia, el pulso de la fe flaquea. La asistencia a la Iglesia ha alcanzado niveles históricamente bajos en los últimos años. Santuarios que antes resonaban con himnos y oraciones ahora están medio vacíos o se han convertido en museos, cafés y salas de conciertos. El conocimiento bíblico está en su punto más bajo. Generaciones enteras no pueden nombrar los 4 evangelios ni explicar el mensaje central de la cruz. Al mismo tiempo, una inversión moral se ha arraigado en la vida pública. Valores que antaño cimentaron la nación han sido redefinidos o rechazados. Lo que la Escritura llama malo se celebra. Lo que la Escritura llama santo se burla en las aulas, el entretenimiento y la legislación. La verdad se trata cada vez más como algo relativo, algo que debe moldearse por el deseo personal en lugar de por la norma divina. Movimientos y prácticas abiertamente opuestos a la enseñanza bíblica están ganando influencia. Algunos se esconden en el lenguaje de la tolerancia, otros en la bandera del progreso. Desde la difusión de espiritualidades alternativas hasta la normalización de prácticas antes consideradas impensables en la vida pública, la corriente cultural se está alejando rápidamente de Dios. Muchos líderes, tanto seculares como religiosos, guardan silencio, temerosos de ofender o reacios a confrontar. Para quienes comprenden los patrones proféticos, los paralelismos son inconfundibles. Apocalipsis 18 describe a Babilonia, un imperio poderoso, rico e influyente, embriagado por su propia prosperidad y cegado por el orgullo. Babilonia se jactó: me siento como reina. No soy viuda. Nunca veré luto. Sin embargo, en una sola hora, llegó su destrucción. La arrogancia de Babilonia no residía solo en su riqueza o poderío militar. Residía en su negativa a reconocer su dependencia de Dios. Su caída fue repentina, no porque sus enemigos la superaran en maniobras, sino porque su fundamento moral ya se había derrumbado. Su destrucción fue un decreto divino. Y ahí radica la incómoda pregunta: ¿podría Francia, con todo su poder e influencia, seguir el mismo camino? Uno de los grandes misterios de la profecía del fin de los tiempos es la ausencia de una referencia clara a Francia. Las Escrituras mencionan naciones y alianzas: Israel, Persia, actual Irán, Gog y Magog, a menudo asociados con Rusia y las regiones del norte, y el resurgimiento del Imperio Romano. Pero Francia, una importante potencia cultural e histórica, no aparece por ningún lado. Existen 3 posibilidades que suelen ser discutidas por teólogos y maestros de profecía. Colapso interno, la división política, la decadencia moral y la inestabilidad económica provocan la implosión de la nación antes de los acontecimientos de los últimos días. Destrucción repentina, una guerra, un ataque o un evento catastrófico elimina a Francia del escenario mundial en un instante, cumpliendo el juicio de una hora descrito en Apocalipsis 18. Retirada intencional. Dios permite que la nación desaparezca antes de la gran tribulación como un acto de misericordia, salvándola de lo peor de lo que está por venir. Al observar el estado actual de Francia, es difícil ignorar cuánto más plausibles parecen estos escenarios ahora que en cualquier otro momento de la historia reciente. Políticamente, la nación está fracturada de una forma nunca vista en generaciones. Las divisiones partidistas son tan profundas que incluso la gobernanza básica a menudo se ve paralizada. La reciente inestabilidad política grave ensombrece aún más el clima político del país, y múltiples crisis han profundizado la desconfianza. Los ciudadanos se encuentran divididos en bandos opuestos, cada uno percibiendo al otro como una amenaza para el futuro de la nación. Moralmente, el panorama cultural ha cambiado drásticamente.
Prácticas que antes se consideraban inmorales o inaceptables en la vida pública ahora se celebran en los principales medios de comunicación, se consagran en la política y se enseñan abiertamente en las escuelas. Las iglesias que antaño sirvieron como pilares morales luchan por mantener su influencia. Algunas incluso comprometen la verdad bíblica para seguir siendo culturalmente relevantes. El auge del secularismo y las espiritualidades alternativas ha erosionado aún más los cimientos cristianos que antaño moldearon la nación. En el ámbito económico, las señales de alerta son claras. La inflación ha erosionado el ahorro de los hogares. Las quiebras de un importante banco francés han socavado la confianza pública. Las rebajas de la calificación crediticia han puesto de relieve la fragilidad del sistema financiero del país. A pesar de la posición de Francia como potencia económica mundial, su deuda sigue aumentando, creando vulnerabilidades que podrían llevar a un rápido declive si las crisis externas o internas se intensifican. Francia aún tiene una ventana de misericordia, pero las ventanas no permanecen abiertas para siempre. Las Escrituras nos muestran que toda advertencia de Dios conlleva tanto peligro como invitación. El peligro es real. La caída de una nación puede llegar rápidamente y sin previo aviso. Pero la invitación es igualmente real: dar la espalda, humillarse, reconstruir el altar antes de que sea demasiado tarde. La elección no es solo nacional, es personal. Si bien el destino de un país puede estar en juego, el destino de cada alma se decide en el corazón. La hora es más tardía de lo que creemos. Las señales que hemos rastreado por toda la tierra, desde el sol rojo sangre y los 7 soles hasta las iglesias en llamas, las criaturas aterradoras en el cielo, los toques de trompeta en la noche y el temblor de la tierra y el agua, son más que sucesos inusuales. Son un patrón. Hablan de un Dios que advierte de nuevo antes de juzgar, que llama de nuevo antes de cerrar la puerta. Hemos visto estas advertencias antes en las Escrituras. Antes del diluvio, Noé predicó. Antes de la destrucción de Nínive, Jonás advirtió. Antes de la caída de Jerusalén, los profetas salieron a las calles y clamaron al pueblo para que volviera al Señor. Siempre había una oportunidad, un momento en que la misericordia se extendía una última vez. Vivimos en un momento así ahora. Pero la respuesta no puede ser casual. No puede demorarse. Cada señal que hemos visto es una invitación a arrodillarnos en oración. No la clase de oración que cumple con los requisitos, sino una oración que conmueve el cielo. Oremos para que nuestra nación se arrepienta antes de que el orgullo la lleve a la ruina. Oremos para que nuestras iglesias ardan de nuevo con un fuego santo, no con las llamas de la destrucción. Oremos para que nuestras familias sean fuertes en la verdad y el amor, arraigadas en la palabra de Dios. También debemos orar por discernimiento, porque el engaño es una de las señales más peligrosas de los últimos días. No todas las voces que dicen hablar en nombre de Dios realmente lo hacen. El enemigo es experto en disfrazar mentiras con lenguaje sagrado, ofreciendo una luz falsa que conduce a la oscuridad. Solo una vida cimentada en las Escrituras puede resistir lo que se avecina. Y, sin embargo, incluso cuando las advertencias se hacen más fuertes, hay esperanza. Jesús mismo prometió que en medio de la tribulación, nunca abandonaría ni desampararía a su pueblo. Cuanto más oscura sea la hora, más brillante será la luz de quienes llevan su presencia. Estamos llamados no solo a sobrevivir al impacto, sino a ser testigos en él, a ser prueba viviente de que el reino de Dios es inquebrantable. Si estas palabras despiertan algo en tu mente, deja que te impulsen a la acción. Deja que te impulsen a orar, no mañana, no cuando sea conveniente, sino ahora. Deja a un lado todas las distracciones. Habla honestamente con Dios. Confiesa lo que necesita ser confesado. Pídele que te llene de su espíritu y guíe tus pasos en los días venideros. Dale me gusta a este vídeo, deja un comentario y suscríbete para que podamos seguir velando juntos. Gracias por acompañarnos en esta hora. Que el Señor los bendiga, los guarde y los prepare para los días venideros, hasta el día en que lo veamos cara a cara. Sonidos como de trompetas resonaron en el cielo de París, desatando el debate sobre si se trataba de un fenómeno natural o de una señal divina. En el Reino Unido, una extraña niebla luminosa se extendió por las principales ciudades, incluyendo Londres, creando una atmósfera surrealista que llevó a los residentes a especular sobre su origen.
En Singapur, un raro y deslumbrante espectáculo de auroras, generalmente visto solo en las regiones polares, iluminó el cielo nocturno, dejando a los científicos desconcertados. Ofrecieron un espectáculo deslumbrante esta semana. ¡Dios mío! Estos eventos establecieron paralelismos con pasajes bíblicos que hablan de señales en los cielos y en la tierra, durante los últimos días. Lucas 9 y 11 dice, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, y terrores y grandes señales del cielo. Volviendo a los extraños sonidos en Francia, la Biblia a menudo usa fenómenos naturales como telón de fondo para mensajes divinos, entrelazando lo extraordinario con el plan de Dios para comunicarse con la humanidad. Desde la zarza ardiente que Moisés encontró, Éxodo 3, 2-4, que simbolizó el llamado y la presencia de Dios, hasta la división del Mar Rojo, Éxodo 14, 21-22, que demostró el poder de Dios para liberar a su pueblo, la naturaleza ha servido repetidamente como vehículo de revelación espiritual. Estos dramáticos eventos no solo impresionaron a quienes los presenciaron, sino que también subrayaron la soberanía de Dios sobre la creación. De igual manera, sucesos extraños en la naturaleza actual, como la nieve en regiones inusuales o sonidos misteriosos e inexplicables, pueden servir como recordatorios modernos del poder ilimitado de Dios. La profecía bíblica a menudo vincula las señales celestiales y naturales con la intervención divina y el cumplimiento de los eventos del fin de los tiempos. Mateo 24, 30-31 ofrece una vívida descripción. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta profecía subraya la importancia de los fenómenos celestiales y los sonidos poderosos para anunciar la segunda venida de Cristo. El sonido de trompeta mencionado en el pasaje es tanto una advertencia como un anuncio de la intervención divina. Se reportó un sonido misterioso durante una tormenta invernal en Provenza y los Alpes. Este inusual evento ha llevado a muchos a reflexionar sobre su posible significado espiritual. ¿Podría ser un eco moderno del llamado profético a la trompeta? En cualquier caso, no olviden darle al me gusta y suscribirse al canal para ver más vídeos fascinantes. Recuerden, siempre son bienvenidos a compartir su opinión personal. Bien, volvamos al contenido. La nieve, aunque rara vez se ve en el sur de Francia, tiene un profundo significado simbólico en la Biblia. A menudo representa pureza, purificación y el poder de la autoridad divina de Dios. Su presencia transformadora en la Biblia refleja temas de redención, renovación y la soberanía de Dios sobre la creación. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en Isaías 1:18, donde Dios declara: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta poderosa imagen subraya la infinita capacidad de Dios para purificar y redimir, transformando incluso los pecados más oscuros en pureza y luz. Más allá de su representación simbólica de purificación, la nieve también se destaca en la Biblia como una demostración del dominio de Dios sobre la naturaleza. Job 37, 6 lo describe vívidamente, dice a la nieve, cae sobre la tierra, y a la lluvia, desciende como un aguacero. Este pasaje ilustra la autoridad espontánea de Dios al orquestar el mundo natural según sus propósitos divinos. Las nevadas inesperadas en lugares como Provenza y los Alpes, donde este tipo de clima es poco común, pueden verse como recordatorios modernos de esta autoridad divina, una demostración suave pero inspiradora de su control sobre todas las cosas. Las referencias a la nieve en la Biblia a menudo acompañan a los mensajes divinos, señalando la presencia o el propósito de Dios. En el Salmo 147, 16-17, leemos: Él esparce la nieve como lana y la escarcha como ceniza. Arroja el granizo como pedernal. ¿Quién puede mantenerse ante su viento helado? Estos versículos no solo afirman el mandato de Dios sobre el clima, sino que también aluden a su papel como demostración de su grandeza y la admiración que inspira. La pureza y la quietud de la nieve pueden incitar a la introspección, mientras que su aparición repentina en lugares inusuales puede servir como una llamada de atención, instándonos a buscar una comprensión espiritual más profunda. Las recientes nevadas en Provenza y los Alpes, junto con los misteriosos sonidos relatados por testigos, plantean la pregunta de si estos fenómenos naturales podrían tener un significado espiritual más profundo.
En contextos bíblicos, el clima inusual suele ir acompañado de revelación o intervención divina. Por ejemplo, en Éxodo 9, 18-19, Dios envía una granizada devastadora como señal de su poder y como advertencia al faraón. Mañana, a esta misma hora, enviaré la granizada más feroz que jamás haya azotado a Egipto desde el día de su fundación hasta ahora. Ahora, ordena que traigan tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque el granizo caerá sobre todos y sobre todo animal que no haya sido traído y que aún esté en el campo, y morirán. Aquí, el clima es tanto una demostración del poder de Dios como un llamado a escuchar su advertencia. ¿Creen que eso es todo? Pensémoslo de nuevo. Mientras la tormenta de nieve seguía cautivando a los provenzales con su singular y fría belleza, ocurrió algo aún más extraordinario. Un evento que dejó sin palabras tanto a escépticos como a creyentes. En una región de Provenza sin nieve, un rebaño de ovejas apareció repentinamente de la nada. No estaban dispersas ni pastando despreocupadamente. En cambio, se apiñaban, sus cuerpos lanudos se fundían entre sí, casi como gotas de agua fundiéndose en una sola y armoniosa figura. Los lugareños estaban asombrados. No hay granjas por aquí, dijo un granjero. ¿De dónde salieron? ¿Y por qué se comportan así? Las ovejas guardaban un silencio inquietante, un silencio que amplificaba la naturaleza surrealista de la escena. En la Biblia, las ovejas suelen simbolizar al pueblo de Dios. En Juan 10 y 14, Jesús declara: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. La misteriosa aparición del rebaño y sus movimientos sincronizados parecían demasiado deliberados como para ser accidentales. Era como si estuvieran transmitiendo un mensaje celestial, recordando a los presentes su conexión con lo divino. Su reunión se asemeja a Mateo 12 y 31, que habla del fin de los tiempos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Podría ser este rebaño un símbolo del llamado a la unidad de los fieles? La imagen también recuerda a Isaías 40, 11, como pastor apacienta su rebaño. En sus brazos recoge los corderos y los lleva en su corazón. Para algunos, el acontecimiento fue un llamado suave pero profundo a volver a la fe, a reunirse bajo la guía del buen pastor. La Biblia contiene varias historias de animales que exhibieron comportamientos inusuales o milagrosos, a menudo como señal de intervención divina, un mensaje de Dios o el cumplimiento de una profecía. Estos eventos subrayan el poder y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Aquí hay algunos ejemplos de comportamiento animal extraño en la Biblia. Jonás y el gran pez, Jonás 1, 17, 2, 10. Cuando Jonás intentó huir del mandato de Dios, un gran pez se lo tragó y lo mantuvo en su vientre durante 3 días y 3 noches. Después de que Jonás oró y se arrepintió, Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra seca. Este evento inusual simbolizó tanto el juicio como la misericordia. Las ranas en Egipto, Éxodo 8, 1-15. Como parte de las plagas de Egipto, Dios hizo que un enjambre de ranas invadiera la tierra. Las ranas invadieron casas, hornos e incluso camas, demostrando el poder de Dios sobre la creación y su capacidad para alterar el orden natural para cumplir sus propósitos. Un burro advierte a un profeta, un Reyes 13, 24-28. En una extraña historia, un león mata a un profeta desobediente, pero no se lo come ni daña a su burro. El león monta guardia junto al burro, un acto antinatural que subraya la gravedad de la desobediencia del profeta. Codornices para Israel, Números 11, 31-32. Cuando los israelitas se quejaron de la falta de carne en el desierto, Dios envió codornices en gran número. Las codornices volaron al campamento y fueron fácilmente capturadas por el pueblo, lo que ilustra la providencia de Dios, pero también su desagrado por sus quejas. Estos ejemplos muestran cómo Dios usa a los animales para comunicarse, proteger, proveer o cumplir sus propósitos. Nos recuerdan su soberanía sobre toda la creación y su capacidad para obrar de las maneras más improbables, para cumplir su voluntad. ¿Qué sabemos sobre la segunda venida de Jesús? La segunda venida de Jesús es un evento central en la escatología cristiana, pero a menudo se malinterpreta o se confunde con el rapto de la Iglesia. En este artículo, exploraremos las diferencias entre estos dos eventos, su cronología y sus profundas implicaciones para la humanidad. El rapto vs. La segunda venida de Cristo. El rapto de la Iglesia y la segunda venida de Jesús son eventos distintos en la profecía bíblica.
El rapto, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 13-18 y 1 Corintios 15, 50-54, se refiere al momento en que Jesús llama a sus discípulos a unirse a él en el aire. Este evento ocurre antes del período de 7 años de tribulación y se caracteriza por la repentina remoción de los creyentes de la tierra. En contraste, la segunda venida de Jesús ocurre al final de la tribulación, marcando su regreso físico a la tierra. Zacarías 14, 3-4 describe cómo Jesús pisará el monte de los olivos, causando dramáticos cambios geológicos como testimonio de su poder y autoridad. A diferencia del rapto, donde Jesús viene por su iglesia, la segunda venida lo ve regresar con su ejército celestial para establecer su reino. La majestuosidad de la segunda venida de Jesús. Su segunda venida será radicalmente diferente a su primera llegada. Durante su ministerio terrenal, fue el humilde rey que entró en Jerusalén montado en un burro, como se profetizó en Zacarías 9, 9. Esta entrada simbolizó la paz y la salvación. Sin embargo, su regreso mostrará su poder y soberanía. En Apocalipsis 19, 11-16, vemos un vívido retrato de Jesús como un rey guerrero. Vi el cielo abierto, y delante de mí había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Este pasaje revela a Jesús regresando en gloria, liderando los ejércitos celestiales, blandiendo una espada afilada y ostentando el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Su regreso traerá un juicio justo, destruirá a sus enemigos y marcará el comienzo de una nueva era de gobierno divino. Cronología de la segunda venida. La segunda venida ocurrirá después de la tribulación de 7 años y culminará en la batalla de Armagedón, como se detalla en Apocalipsis 19, 11-20. En esta confrontación final, Jesús derrotará a las fuerzas del mal y establecerá su reinado de 1000 años en el reino milenial. Después de este periodo, Satanás será liberado temporalmente para engañar a las naciones de nuevo. Apocalipsis 20, 7-10, lo que conducirá a una rebelión final. Jesús finalmente triunfará, y se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11-15, donde los incrédulos enfrentarán la separación eterna de Dios. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Después del juicio sobre el gran trono blanco, Dios creará cielos nuevos y una tierra nueva, Apocalipsis 21, 1-4. Este reino eterno será un lugar de justicia, libre de pecado, muerte y sufrimiento. Como promete Isaías 65, 17, miren, estoy a punto de crear cielos nuevos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. En este reino perfecto, los creyentes vivirán en gozo infinito, adorando y sirviendo al Señor para siempre. El simbolismo de la nieve y la segunda venida. La nieve, un fenómeno poco común en regiones como Provenza, tiene un profundo significado simbólico en la Biblia. En Isaías 1:18, Dios declara, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La nieve representa pureza y purificación, un tema que se alinea con la naturaleza transformadora del regreso de Jesús. Las nevadas inusuales en lugares inesperados podrían recordarnos la soberanía de Dios y su capacidad de usar los fenómenos naturales para llamar la atención sobre las verdades espirituales. Comportamiento animal extraño y mensajes divinos. La Biblia a menudo describe a los animales comportándose de maneras extraordinarias para transmitir los mensajes de Dios. Por ejemplo, el burro de Balaam habló para advertir a su amo del peligro inminente, Números 22, 21-33. Los cuervos alimentaron a Elías durante una hambruna, demostrando la providencia de Dios, 1 Reyes 17, 4-6. Un gran pez se tragó a Jonás, redirigiéndolo para cumplir la misión de Dios, Jonás 1:17-2-10. Estos ejemplos nos recuerdan que Dios puede usar su creación para comunicarse con la humanidad. Hoy en día, el comportamiento inusual de los animales, como los rebaños de ovejas que se reúnen en zonas sin nieve, podría servir como una llamada de atención simbólica, instándonos a reflexionar sobre las verdades bíblicas y a prepararnos para el regreso de Jesús. Nadie sabe el día ni la hora. Jesús advirtió que el momento de su regreso seguiría siendo un misterio. En Mateo 12:36, dijo, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta incertidumbre anima a los creyentes a permanecer vigilantes, vivir fielmente y priorizar la preparación espiritual.
¿Por qué importa la segunda venida hoy? La segunda venida de Jesús no es solo un evento futuro. Tiene implicaciones prácticas para nuestra vida actual. Nos llama al arrepentimiento, la fe y una vida centrada en la voluntad de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre y agitación, la promesa del regreso de Jesús ofrece esperanza y seguridad de que la justicia prevalecerá y el reino de Dios se establecerá. Al presenciar eventos inusuales, ya sea en la naturaleza, el comportamiento animal o los cambios sociales, recordamos las palabras de Jesús en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Las señales de los tiempos no deben ignorarse. Son una invitación a volvernos a Dios, profundizar nuestra fe y esperar con ansias el día en que Jesús regrese a la gloria. Abrazando el misterio de la segunda venida, la segunda venida de Jesús contiene un elemento intencional de imprevisibilidad, que refleja tanto el misterio divino como un llamado a vigilancia fiel. En lugar de ofrecer un cronograma específico, esta incertidumbre invita a los creyentes a vivir cada día con propósito, preparados continuamente para su regreso. Jesús mismo lo enfatizó en Mateo 12 y 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. El momento desconocido nos desafía a evitar la complacencia o la tentación de retrasar el arrepentimiento. Si se conociera la hora exacta de su regreso, se podría fomentar una mentalidad de procrastinación, esperando hasta el último minuto para alinearse con su voluntad. En cambio, el misterio es un profundo recordatorio para andar en rectitud diariamente. Vivir en expectativa, vivir con anticipación al regreso de Jesús moldea los corazones y fortalece la fe de los creyentes. Como observa el teólogo N.T. Wright, el mensaje de Mateo 24 exige un estilo de vida de preparación constante, basado en la fe y la confianza en las promesas de Dios. De igual manera, Dietrich Bonhoeffer animó a los creyentes a vivir cada día como si el regreso de Cristo fuera inminente, cultivando una vida de fe y devoción genuinas. Esta preparación continua implica más que una simple anticipación espiritual. Nos llama a encarnar las enseñanzas de Cristo en cada aspecto de nuestra vida, reflejando su amor, compasión y verdad en nuestras acciones. ¿Cómo podemos estar listos para la segunda venida? Prepararnos para la segunda venida comienza con depositar nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Confiando en su muerte, sepultura y resurrección, se asegura que los creyentes estén espiritualmente seguros y preparados para su regreso. Más allá de este paso fundamental, el crecimiento espiritual continuo es esencial. Comunión diaria con Dios, lea la Biblia con regularidad para profundizar su comprensión de su palabra. Mantenga una vida de oración constante para nutrir su relación con Él. Busque la comunión con otros creyentes para recibir ánimo y responsabilidad. Compartir el Evangelio, Jesús llama a sus discípulos a compartir la buena nueva de la salvación con los demás. En Juan 14, 6, declara, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Compartir el Evangelio puede ser abrumador, pero es una parte vital de la preparación para su regreso. 2 Pedro 3, 9 nos recuerda que Dios desea que todas las personas se arrepientan y comisiona a los creyentes a difundir su mensaje de esperanza. Vivir con propósito, la anticipación de la segunda venida debe inspirar una vida de integridad y propósito. Al alinear nuestras acciones con sus enseñanzas, honramos a Dios y demostramos el poder transformador de su gracia. Un futuro lleno de esperanza, aunque la segunda venida está envuelta en misterio, también es una fuente de profunda esperanza para los creyentes. Como se describe en Apocalipsis 21, 1-4, la culminación del plan de Dios incluye la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, un paraíso libre de pecado, dolor y muerte. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este reino eterno será un lugar de perfecto gozo donde los creyentes morarán con Dios para siempre. ¿Por qué es importante el momento? El regreso de Jesús es intencional y sirve tanto como prueba espiritual como oportunidad de crecimiento. Al mantener la fecha en el anonimato, Dios nos invita a una relación con Filipinas. Si bien se dice que el clamor de los 4 ángeles caídos proviene del río Eufrates, se profetiza que que se origina en Turquía y fluye a través de las actuales Siria e Irak, se secará, lo que marca el comienzo de este importante evento. Se cree que este proceso de desecación comenzará en 2023, lo que indica que estos eventos se pusieron en marcha mucho antes.
En segundo lugar, origen y descripción. La trompeta del juicio en el cielo filipino se describe como un extraño sonido de trompeta proveniente de arriba, grabado en vídeo o por informes de la población local. Durante este clamor de los 4 ángeles caídos sobre el Éufrates, se describe un evento descrito en la Biblia, particularmente en el Apocalipsis, con la aparición de 4 ángeles encarcelados en el Éufrates que serán liberados para causar destrucción. Finalmente, explicación y significado. Los sonidos de trompeta en el cielo de Filipinas se atribuyen con frecuencia a explicaciones naturales o científicas, como reacciones químicas o fenómenos meteorológicos. Por otro lado, el clamor de los 4 ángeles caídos sobre el Éufrates tiene un significado religioso, que se alinea con las profecías bíblicas sobre el fin del mundo. A pesar de sus interpretaciones divergentes, ambos eventos comparten un tema común: señalar el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué señales indican que el fin de los tiempos se acerca? En Mateo 24, 5-8, Jesús nos da algunas pistas importantes para discernir la proximidad del fin de los tiempos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán mucha gente. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que tales cosas sucedan, pero el fin aún no ha llegado. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Un aumento de falsos mesías, un aumento de guerras y un aumento de hambrunas, plagas y desastres naturales. Estas son señales del fin de los tiempos. Sin embargo, en este pasaje se nos da una advertencia. No debemos dejarnos engañar, pues estos eventos son solo el comienzo de los dolores de parto. El fin aún está por venir. Algunos intérpretes señalan cada terremoto, cada agitación política y cada ataque contra Israel como una señal segura de que el fin de los tiempos se acerca rápidamente. Aunque los eventos puedan indicar la proximidad de los últimos días, no son necesariamente indicadores de que el fin de los tiempos haya llegado. El apóstol Pablo advirtió que los últimos días traerían un marcado aumento de falsas enseñanzas. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios.